Saludo con la dulce paz de Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la casa del Señor. Muchas gracias, Cristian y Janina, por estar con nosotros, en este día. Bendito sea Dios. Saludo a quienes nos están viendo por internet. Les deseo la bendición de Dios allí donde se encuentren. Quiero leer un par de textos en el libro de Salmos. Hoy voy a ver unos cuantos versículos de la Biblia. Pero quiero comenzar en el libro de los Salmos, el capítulo 73. Y leer ahí la palabra de Dios desde el verso 25 al verso 28 inclusive. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Salmo 73. Voy a tratar de no inspirarme demasiado, a hablar suave, mi garganta está bastante mal estos días. Pero cuando se habla de la grandeza del Señor es difícil estar quietito. Bendito sea Dios. Leemos a partir del verso 25, perdón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. La segunda parte del verso 25. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mirando otras versiones, como ustedes saben, me gusta hacer. Una versión dice, estando contigo, nada quiero en la tierra. Otra versión, y si te conozco a ti, ¿qué necesito entonces de la tierra? La primera parte del verso 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y esas otras dos versiones dicen, pero yo me acercaré a Dios, para mí eso es lo mejor. Y otra versión dice, en cuanto a mí, me acerco a Dios lo más que puedo. Bendito sea Dios. Amados, no hay nada mejor en la vida que acercarnos a Dios. No hay nada mejor en nuestra vida que vivir una vida cerca del Señor. Cuando estaba pensando en estos, dándole vuelta a estos pensamientos, vino a mí el momento en que los discípulos están con Jesús en el Getsemaní. Y luego del momento de la oración y todo eso, llegan entonces a apresarle a Jesús con palos y espadas. Podríamos decir que para los discípulos era una hora de prueba, una hora de dificultad. Y la reacción de los discípulos que habían andado 3 años caminando con el Señor, 3 años caminando junto al Señor, escuchando sus palabras. La reacción en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad, fue huir. Cada uno de los discípulos huyeron. Y hay una expresión en la Biblia que me ha llamado mucho la atención, pensando justamente en estos discípulos que habían estado 3 años tan cerca de Jesús.
viviendo con Él, comiendo con Él, caminando con Él, durmiendo en el mismo lugar que Él. Y ahora, dice la Biblia, le seguían de lejos. Me ha llamado tanto la atención. Le seguían de lejos. Y cuando empecé a mirar un poco, porque no dice tanto la Biblia, pero uno saca consecuencias, conclusiones de determinadas cosas que la Biblia habla de los discípulos entre el Getsemaní y luego de la resurrección del Señor. Y me doy cuenta que en los discípulos que seguían de lejos a Jesús había temor, había miedo, había angustia, había ansiedad, había decepción, había desánimo, había desaliento. Pero pasan esos días y llega el día de la crucifixión. Y está Jesús ahí colgado en el madero, en la cruz. Y abajo, ¿quiénes estaban? Entre otros, María, la madre de Jesús, algunas otras mujeres que seguían a Jesús. Y había un discípulo, Juan, el que en ese momento estaba ahí, sin importarle la situación, sin importarle lo que dijeran los demás, sin importarle que lo podían apresar los judíos, sin importarle nada, Juan estaba ahí, cerca de Jesús. Él estaba ahí y fue un privilegiado. Fue el privilegiado, el discípulo privilegiado de poder escuchar las últimas palabras que Jesús pronunció antes de entregar su espíritu al Padre. Fue un privilegiado, decimos, pero fue un privilegiado porque decidió estar cerca de Jesús, aún en el momento de la prueba. Y querido, solo cerca de Él podremos escucharle a Él hablar a nuestras vidas. Solo viviendo y caminando cerca de Él podremos escuchar a Jesús hablándonos. Y los discípulos lo sabían. Cuando aquella vez Jesús habla en una forma dura, cruda, cruel, real, y gente empieza a irse, aún discípulos. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes no quieren irse también? Y ellos dicen, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero queridos, para escuchar a Jesús hablarnos palabras de vida eterna, tenemos que decidirnos a caminar cerca de Jesús. Tenemos que decidirnos a caminar y a vivir cerca de Él, a vivir en su presencia. Porque es bueno acercarnos a Dios. Y quiero ver brevemente tres cosas con ustedes en esta tarde. En primer lugar, el acercarnos a Dios nos aleja de nosotros mismos. Repito, el acercarnos a Dios nos aleja de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra capacidad propia. Porque así es el ser humano. Yo sé, yo puedo, no necesito ayuda. Es algo innato que viene de nosotros desde que nacemos. Ustedes saben, los niños pequeñitos, 2 años, 2, 3 años, y yo puedo. ¿Te puedo ayudar? Yo puedo solo. En sueco, ya canfer. Es típico de los niños de 2 o 3 años. Y pasan los años, queridos, y tú y yo, aunque hemos madurado, seguimos quizás pensando lo mismo. Yo puedo hacerlo solo. Pero queridos, cuanto más cerca estamos de Jesús, más lejos estamos de nuestro propio yo. Y eso nos lleva a que cuanto más confiamos en Dios, menos confiamos en nosotros mismos. Frente a cualquier circunstancia de la vida, cuanto más confiamos en Dios, menos confiamos en nosotros mismos. Y eso no solo es bueno, eso es necesario. El profeta Jeremías escribe lo siguiente:
Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Una situación bastante negra, una situación bastante difícil para aquel que confía en el hombre, para aquel que confía en sus propias fuerzas, para aquel que confía en lo que él o ella puede llegar a ser. Pero después sigue diciendo el profeta: pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Pero también el apóstol Pablo escribe algo en cuanto a esto. En su segunda epístola, el capítulo 1, escribe lo siguiente el apóstol: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Aleluya. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró. Me encanta esta palabra: nos libró, nos libra y nos librará. Amén. Mientras confiemos en Dios, querido hermano y hermana, Él nos ha librado, nos libra y nos seguirá librando. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tanta palabra, podría seguir leyendo verso tras verso, pero dice la Biblia: el que confía en Dios será bienaventurado, feliz, dichoso. El que confía en Dios será prosperado. El profeta Isaías escribe lo siguiente en el capítulo 26, 3 y 4: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que el acercarnos a Dios, queridos, nos aleja de nosotros mismos y nos trae como consecuencia que podamos confiar más en Dios. Lo segundo, aparte de alejarnos de nosotros mismos, el acercarnos a Dios nos aleja del mundo, nos aleja del espíritu que reina en el mundo, nos aleja de caídas, nos aleja de engaños del diablo, nos aleja de tentaciones, nos aleja de las cosas temporales que no sirven para nada, más que para traer un momento de placer pasajero. Hay tanta cosa en el mundo que nos atrae, tantas luces de colores que brillan. Hoy lo vemos en la Navidad, pero estoy hablando en sentido espiritual. Hay tantas luces que brillan, que quieren atraer nuestra atención, que quieren atraer nuestro interés, pero que finalmente traerán al ser humano destrucción, tristeza, dolor, decepción. Cuánta gente es atraída por diferentes cosas y se meten viendo, pareciera que fuera algo lindo, pareciera que fuera algo que les traería placer, y terminan alcohólicos, terminan drogadictos, terminan utilizando sexo fuera de la voluntad de Dios, y con ello traen consecuencias. Pero el acercarnos a Dios nos aleja del mundo
y de las cosas pasajeras que tiene este mundo. Y queridos, ¿cuántas consecuencias, cuántas marcas, cuántas cicatrices quedan muchas veces para toda la vida por un momento de placer fuera de la voluntad de Dios? Por una vida fuera de la voluntad de Dios. Si fallamos, si fracasamos, si pecamos aún con pecados groseros, sabemos que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que nos perdona. Y dice la Biblia que si Él nos perdona, Él olvida. Pero muchas veces las consecuencias nunca se borran. Por eso hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Por eso hay que estar cada día más cerca de Dios para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos ayude, nos fortalezca a estar más cerca de Dios y más lejos de todo aquello que puede provocar en nosotros consecuencias que durarán por toda la vida. Estaba escuchando un mensaje ayer o antes de ayer en mi trabajo, en un momento que ya estaba libre de trabajo. O sea, cuando trabajo, y cuando quedo libre puedo escuchar un mensaje. Para que no digan, mire el pastor, en vez de trabajar, no, trabajo cuando tengo que trabajar y cuando termine mi trabajo. Pero estaba escuchando predicar acerca de David, ese hombre que era, dice la Biblia, según el corazón de Dios. Pero ese hombre en un momento que sin duda no estaba cerca de Dios, y por eso cayó en una tentación. Por eso no solo tomó la mujer de uno de sus soldados, sino que mandó a ese soldado a propósito al frente de la batalla para que lo mataran. O sea, no solo cometió adulterio, sino que cometió un homicidio. Pero Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Dios hizo de David un hombre grande, un hombre importante, el salmista, el rey. Pero también Dios le dijo: nunca se apartará de tu casa la espada. Dios lo perdonó. Dios olvidó el pecado, porque cuando Dios perdona, repito, Dios olvida. No hay que volver a recordar el pecado que cometí hace 20 años atrás, como algunos tratan de hacernos llevar a los cristianos. Cuando Dios perdona, Dios olvida y punto, se terminó. Somos libres del pecado. Pero la consecuencia fue dura para David. Dios lo perdonó, él siguió caminando con el Señor, pero la espada nunca se apartó de su casa. Por eso, acerquémonos a Dios, vivamos en pleno contacto con Él, vivamos en plena comunión con el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos ayuda, ese Espíritu que cantábamos, el bendito Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ese Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Ese Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que nos fortalece. Ese Espíritu Santo, aleluya, que en todo momento de tribulación, de tempestad, de tentación, está ahí a nuestro lado para ayudarnos a vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El acercarnos a Dios, dijimos, nos aleja de nosotros mismos. Nos aleja de nuestro yo, de nuestro egoísmo. El acercarnos a Dios nos aleja del mundo y de todo lo que hay en este mundo oscuro. Y lo tercero que quiero decirles, el acercarnos a Dios no nos aleja ahora. El acercarnos a Dios nos acerca a nuestros semejantes. Repito, el acercarnos a Dios nos acerca a nuestros semejantes. Cuanto más cerca de Dios estamos, más cerca debemos estar de nuestra familia espiritual.
Cuanto más cerca de Dios estamos, más cerca debemos estar de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cuanto más cerca de Dios estamos, más cerca debemos estar de aquellos semejantes que necesitan de nosotros. Alguien dijo, y se ha repetido muchas veces, y lo repito hoy otra vez, vemos la cruz de Cristo, la cruz donde Él fue colgado, y eso representa una relación vertical, una buena relación vertical, trae también una buena relación horizontal. Esa relación que muestra que Dios a través de Jesús llega al ser humano, pero que también al revés, el ser humano a través de Jesús puede acercarse a Dios, pero a través de Jesús, porque no podemos tener una buena relación vertical sin tener una buena relación horizontal, porque Jesús, que está en el centro de esa cruz, también nos acerca a nuestros semejantes. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizás acá, queridos, todos necesitamos una dosis de humildad. Todos necesitamos un bautismo de amor. Todos necesitamos un bautismo de amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo la sombra de la cruz, todas las diferencias dejan de existir. Bajo la sombra de la cruz de Cristo, toda diferencia desaparece. Estamos insertos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesús. Y en ese cuerpo todos tenemos lugar. En ese cuerpo no hay diferencia ni de raza, ni de color, ni de idioma. No hay diferencia en la economía, en la posición social, en la posición cultural, porque dice la Biblia que todos somos uno en Cristo. Aleluya. El acercarnos a Dios también nos acerca a nuestros hermanos. ¿Sabes? Lo que yo puedo ver en la Biblia hay solo una cosa que me impide la comunión con una persona, y es si no andamos en la luz. Porque la Biblia dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, repito, lo único que puede impedir que yo tenga una plena comunión con otra persona es si esa persona o yo no andamos en la luz de Cristo. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuanto más nos acercamos a Dios, la relación con nuestros semejantes también tiene que ser mejorada. Cuanto más cerca de Dios estamos, tiene que salir la ira, el enojo, el rencor. Tiene que salir todo aquello que impide que yo pueda amar a mi hermano y a mi hermana. Tiene que salir todo aquello que impide que yo le pueda dar un abrazo de cariño y de amor a mi hermano y mi hermana, que tiene en sí también el mismo Jesús, también el mismo Espíritu Santo. El acercarnos a Dios, repito, lo primero, nos aleja de nosotros mismos. Y al alejarnos de nosotros mismos, eso nos lleva a confiar más en Dios, a estar tranquilos, confiados en el Señor. Como escuchamos el domingo pasado, y si no me equivoco, lo que estaban seguros de obtener eran los pasaportes, y si no me equivoco los pasaportes llegaron el viernes,
y el sábado pudieron viajar los hermanos. No viajaron el viernes, pero por algo Dios lo quiso así. Será para que no viajaran juntos los dos pastores, para que no dijera yo soy más lindo, el otro no, yo soy más grande, el otro no. Pero bendito sea Dios, quería darles esa noticia para los que no sabían. Ya están disfrutando de su Perú. El pastor Renzo y su familia el sábado y el pastor Bruno y su familia el domingo. Pero ya están allí. Gracias, Señor. Porque estuvimos orando por ellos. Bendito sea Dios. Repito, el acercarnos a Dios nos aleja de nosotros mismos y nos hace confiar más en Dios. El acercarnos a Dios nos aleja del mundo y de las cosas temporales que hay en el mundo, y que muchas veces solo traen destrucción y tristeza y dolor. Pero el acercarnos a Dios también nos acerca a los demás. El profeta Jeremías escribe lo siguiente: le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y la consecuencia de acercarse a él está en el verso siguiente: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Un poquito más adelante del capítulo 31, el resultado de acercarse a Dios, el resultado de vivir cerca de Dios. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Qué hermosas consecuencias hay para aquel y para aquella que se acercan a Dios, que se disponen a vivir cerca del Señor. Y termino con dos invitaciones. Si estamos viviendo cerca de Dios, busquemos estarlo más todavía. Nunca llegaremos tan cerca de Dios que no podamos estar más cerca de Él. Busquemos acercarnos más a Dios. Y si te encuentras alejado o medio alejado, recuerda que cuando el hijo pródigo decidió acercarse otra vez al Padre, recibió algunas cosas. Recibió primero un beso que significó el perdón. Recibió un anillo en su dedo que significó restauración. Y le hicieron fiesta, que significó alegría, paz, bendición en la vida y bendición en el hogar. Por eso el apóstol Santiago escribe en forma tan clara y contundente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre,